Yo nunca tuve miedo del monte. Crecí rodeado de historias de gente que se perdió, de apariciones, de sombras que se ven entre los árboles al atardecer. Pero todo eso siempre me sonó a exageración de los mayores. Esas narraciones contadas alrededor de la fogata para mantener la atención de los más jóvenes. Para mí, el bosque siempre fue solo bosque. Árboles, olor a tierra mojada, canto de pájaros y viento en las hojas. Pero lo que viví en 2018 cambió para siempre la forma en que veo cualquier pedazo de monte cerrado. Cambió tanto que hasta hoy, si paso en coche por una carretera rodeada de eucaliptos altos, siento un peso en el pecho, como si el aire allí fuera más denso. Y tal vez lo sea. Era a comienzos de julio, invierno seco, frío de noche y calor de día. Yo tenía 23 años en esa época y estudiaba en Belo Horizonte. Marcelo y Jonas eran mis amigos de la infancia, de esos que crecieron jugando al fútbol en el mismo campito de tierra, compartiendo el almuerzo en la escuela e inventando las mismas excusas para no entregar la tarea. La vida nos había empujado por caminos distintos, pero nos encontrábamos siempre que podíamos. Fue en una de esas charlas que surgió la idea: acampar en el terreno que el tío de Marcelo había heredado. No era una finca productiva, no tenía ganado, ni siembra, nada. Solo era un terreno grande, medio olvidado, con un arroyo al fondo y una parte de bosque cerrado que parecía nunca haber sido tocada. Marcelo recordaba haber ido allí de niño con su padre, en rápidas pescas. Contó que el lugar era bonito, aislado, perfecto para pasar una noche bebiendo, riendo y desconectándonos de la rutina. La idea parecía demasiado buena como para ignorarla. Empezamos a planear. Cada uno se encargó de algo. Yo llevé la carpa grande que había comprado para un festival. Jonas llevó comida y Marcelo se ocupó de la bebida y de una caja de herramientas básicas, como linterna, navaja, cuerda. Iba a ser una aventura simple. No nos estábamos metiendo en ninguna expedición salvaje, solo un campamento improvisado, algo que miles de personas hacen cada fin de semana. Pero desde la salida, algo parecía fuera de ritmo. Salimos en coche un viernes por la tarde. El cielo estaba despejado, azul de invierno, y la carretera asfaltada fue quedando atrás cuando entramos en un camino de tierra. El auto levantaba polvo rojo que se pegaba al vidrio y al olor dentro de la cabina. Recuerdo que la radio no tenía señal, y quedamos en un silencio incómodo, solo roto por la vibración del motor. Cuando finalmente estacionamos cerca de la portera del terreno, ya se podía sentir que allí el mundo tenía otro ritmo. El aire parecía detenido, como si el viento se hubiera quedado afuera. Bajamos con las mochilas al hombro y empezamos a caminar. El coche no llegaba hasta el arroyo, así que eran unos 20 minutos de sendero a pie. Al principio, todavía se escuchaban grillos, cigarras, el ladrido distante de un perro. Pero cuanto más avanzábamos, más se desvanecían los sonidos. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero incluso al pisarlas, parecía que el sonido no se expandía. Quedaba atrapado allí. Recuerdo mirar hacia arriba y ver las copas de los árboles encontrándose, bloqueando el cielo. Solo quedaban recortes de azul comprimidos entre las ramas, como pequeñas ventanas hacia otro mundo. A cada paso, la luz disminuía, y con ella venía la sensación de que el bosque no nos recibía con los brazos abiertos. Solo estaba tolerando nuestra presencia. Jonas fue el primero en comentar. «Raro este silencio, ¿no?», dijo deteniéndose un instante para acomodar la mochila. Marcelo respondió riendo. «Mejor así. Sin ruido de coches, sin gente molestando. Solo nosotros y el monte». Pero su risa sonó forzada, fuera de lugar, como cuando alguien trata de cubrir su propia incomodidad. Cuando por fin llegamos al arroyo, el sol ya estaba bajo. El agua corría despacio, pero no tenía ese sonido vivo de riachuelo. Era un murmullo apagado, casi perezoso, como si el agua misma tuviera dificultad para pasar por allí. Armamos la carpa en silencio. Cada uno parecía concentrado en su tarea, pero yo notaba las miradas cruzadas, como si todos pensáramos lo mismo, y ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. El lugar era bonito, no lo voy a negar.
El reflejo anaranjado del sol caía sobre la superficie del agua y hacía que el arroyo brillara como si llevara fuego líquido. Los árboles altos alrededor formaban una muralla natural, dejando el campamento escondido, aislado de cualquier cosa externa. Pero en lugar de traer paz, esa sensación de aislamiento empezó a pesar. Era como si estuviéramos rodeados no por árboles, sino por algo vivo, atento, que nos observaba desde todos los lados. Encendimos la fogata en cuanto oscureció. Las llamas temblaban, proyectando sombras enormes sobre los árboles. El calor era agradable, porque el frío comenzaba a apretar, pero cada vez que el fuego crujía, tenía la impresión de que alguien se movía más allá del círculo de luz. Bebí unos tragos de cachaza para relajarme. Marcelo intentó hablar de fútbol. Jonas contó un chiste viejo, pero la risa murió rápido. No había eco en el monte. Era como si hasta el sonido tuviera miedo de propagarse. La noche cayó por completo. El cielo, que esperábamos ver lleno de estrellas, casi no aparecía. Las copas de los árboles lo cubrían todo. Lo poco que se veía era un retazo oscuro y distante. El tiempo comenzó a arrastrarse. Cada minuto parecía más largo de lo normal. Ya empezaba a sentir el peso de los párpados cuando escuchamos el primer sonido. No era viento, no era una rama rompiéndose por azar. Eran pasos, pasos pesados, cadenciados, que rodeaban el campamento. Se detenían, luego volvían a empezar. 3 o 4, luego silencio. Otros 3 o 4, luego silencio. Como si alguien nos estuviera midiendo, probando el límite de nuestra paciencia. Marcelo intentó bromear. Debe de ser una capibara. Pero su voz salió seca, sin convicción. Jonas me miró, con los ojos muy abiertos, y no dijo nada. Y yo me quedé allí, paralizado, con la incómoda certeza de que aquello no era ningún animal. El olor llegó poco después, fuerte, nauseabundo. Una mezcla de tierra mojada con carne cruda olvidada al sol. Tragué en seco, intentando no vomitar. Jonas se tapó la nariz. Marcelo disimuló, pero lo vi hacer una mueca rápida. La fogata crujía, y cada vez que la llama bajaba, parecía que las sombras se acercaban más. Y entonces lo vi. Al otro lado del fuego, entre los árboles, algo reflejó la luz. No era ojo de animal. Era un punto blanco, fijo, detenido a la altura de una cabeza. Me estaba mirando. Quedé inmóvil, como si cualquier movimiento fuera una provocación. No les dije nada a los otros. Solo me quedé mirando, tratando de convencerme de que era ilusión, reflejo en vidrio. No sé, pero yo sabía que no lo era, porque ese punto no parpadeaba, no se movía, solo me observaba. La fogata se había vuelto un ojo cansado en medio de la oscuridad. A cada chasquido, las brasas se abrían y cerraban como si respiraran, y la poca luz que escapaba pintaba los árboles de un tono de herrumbre. Yo agarré la botella cuando Marcelo la soltó, pero no bebí. La boca estaba seca de un modo que la cachaza no iba a resolver. Jonas apretaba el cordón del abrigo, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nadie quería ser el primero en decir que tenía miedo. Solo mirábamos hacia el monte como quien espera una respuesta de alguien que nunca responde. El silencio, allí, no era vacío. Era un cuerpo. Tenía peso, temperatura. Parecía rozar la piel y empujar levemente nuestro pecho, como si quisiera probar la resistencia. Cuando Marcelo gritó, «Quien esté ahí puede aparecer», sentí la palabra aparecer golpear los árboles y volver más pequeña, estrangulada. No era eco. Era como si el bosque hubiera tragado la frase antes de que terminara. Los pasos empezaron enseguida, sin prisa y sin disimulo. 3, 4 golpes hondos en la tierra húmeda. Pausa larga. 3 más. El sonido venía de un radio de unos 10 metros, dando vueltas, marcando el suelo alrededor de nosotros como un compás humano. Traté de trazar el recorrido solo con el oído, y me di cuenta de que, en cada parada, quedaba un poco más cerca de la carpa cerrada a la que aún no habíamos entrado. La fogata, pequeña, hacía el trabajo de una linterna mal calibrada. Arrojaba demasiada luz donde no hacía falta y demasiada sombra donde queríamos ver. El olor llegó como un mensaje. Primero tierra removida, luego un agrio dulce que recuerda carne olvidada,
y al final un tono químico de naftalina mojada que se pegó al paladar. Jonas se atragantó y yo sentí la náusea retorcerme el estómago. Asocié ese olor con un cajón antiguo de ropa guardada, pero mezclada con sangre. No sé por qué pensé en sangre en ese momento. Sé que lo pensé. La decisión de entrar en la carpa se dio sin voto. Cada uno se levantó en un impulso que parecía ensayado. El cierre subió áspero, metal raspando contra metal, y la lona apagó el mundo de afuera. La forma del miedo cambia dentro de una carpa. Lo que está lejos parece rozar el tejido. Lo que es grande se vuelve una sombra baja que roza el nylon con el mismo sonido de una mano, pasando despacio. Nos echamos como quien se esconde bajo la manta en la infancia, esperando que la manta signifique muro. «Quédate quieto», susurró Jonas, como si la palabra pudiera ser un broche más en el cierre. Yo escuchaba mi propia respiración. La de Marcelo venía irregular, tragada en sorbos, como si intentara beber el aire. Afuera, el paso trazaba la circunferencia de nuestro coraje. 3 golpes hondos y una pausa. 3 golpes y otra pausa. La lona vibró cerca de mi hombro. No fue viento, fue contacto, un roce leve, arrastrado, de arriba a abajo, como quien mide una pared buscando el punto más débil. Tomé el celular para encender la luz, y la pantalla marcó 2% de batería. Lo había cargado antes de salir de casa. No lo usé. No tenía sentido. El de Jonas, cuando intentó, murió al encender. El de Marcelo se congeló en un porcentaje que no existía. 17%. Luego se apagó. Nos quedamos con la linterna de cabeza, pero nadie se atrevió a apuntarla hacia la lona. Iluminar lo que aún no tiene nombre es lo mismo que invitarlo a quedarse. Los minutos se estiraban como goma tironeada. No se podía saber si eran las 2 de la mañana o las 5. El reloj de Marcelo, analógico, se había detenido en una hora cualquiera. Agujas torcidas pegadas una a la otra como si se hubieran derretido. Pensé en decir que todo estaba bien, que un animal grande hace ruido así, que nos estábamos asustando por nada. Lo pensé, pero no lo dije, porque cada vez que formaba la frase, el paso se detenía justo donde mi cabeza tocaba la lona, y entonces venía el sonido de una uña o de una rama, rascando el nylon, un trazo lento que bajaba, se detenía, subía, se detenía y se repetía. El material no se rompía, solo se erizaba, pero el ruido atravesaba la piel. La fogata afuera se apagó del todo. El calor que quedaba llegaba débil, solo por el olor del carbón, y el frío entró como agua por una rendija, primero en los pies, luego en los tobillos, subiendo, hasta formar una película helada bajo la ropa. Yo temblaba, pero no era solo frío. El cuerpo tiene su manera de recordarnos que está vivo. Tiembla, se bloquea, duele. El miedo no es pensamiento, es músculo. ¿Ves algo?, preguntó Marcelo en un soplo. Aquí dentro no se ve nada, respondió Jonas. Solo se escucha. Pensé en rezar. Es curioso cómo quien no reza recuerda hacerlo cuando percibe que no manda en nada, pero no encontré palabras. La cabeza repetía pedazos de oración como discos rayados, siempre trabándose en el mismo lugar. Líbranos del mal, líbranos del mal. En algún momento cerré los ojos y volví a ver el punto blanco que había visto afuera. No parpadeaba, no era ojo, era blanco como hueso, y aun con los ojos cerrados, yo sabía que estaba alineado con mi frente. La lona entonces se dio un poco hacia adentro, como si un dedo empujara, solo un poquito, cosa de 2 centímetros, lo suficiente para que la sombra cambiara de ángulo y dibujara una panza oscura sobre nuestras frentes. Jonas contuvo la respiración. Yo la contuve con él. La presión se mantuvo unos 3 segundos. Luego se retiró como si alguien hubiera quitado la mano. El paso recomenzó. 3 golpes. Pausa. 3 más. Pausa. El tiempo se volvió viscoso. Yo dormitaba y despertaba en el mismo segundo, como si el sueño fuera un escalón roto. En uno de esos medios sueños, oí un ruido distinto. Algo ligero cayendo sobre la carpa, rodando despacio hasta golpear el suelo. Era sutil, pero claro. Otro objeto cayó, luego otro, como si alguien dejara caer piedritas una a una, probando reacción. Cuando una de ellas golpeó mi tobillo desde adentro,
porque la lona tocó mi cuerpo. Me senté involuntariamente. El cierre tembló. «No lo abras», dije, y mi propia voz me sonó a la de otra persona. Las piedritas continuaron un tiempo y pararon. Volvió el rasguño, volvió el paso. A veces venía un silbido, solo que no era música, era aire pasando por algo dañado, como si el mundo respirara por una hendidura en el costado del pecho, y el sonido hiciera un fi prolongado en cada inspiración. Empecé a pensar en la mañana. Es un truco tonto, pero ayuda. Imaginar el sol, el murmullo del arroyo despertando, nosotros desarmando todo, subiendo hasta la carretera, riendo nerviosos de nuestra propia cobardía. Forcé esa imagen hasta que se volvió una escena de película mala en la cabeza. Cada vez que la escena parecía convencer, algo afuera cambiaba de lugar, y el monte recordaba quién mandaba. Una rama rompiéndose seca, pero no había viento. Un cuerpo rozando la lona, pero no había animal con esa altura. Un suspiro en 3 tiempos que no era humano ni animal. En algún momento debo haber dormido un hilo. Desperté con el sonido del cierre. No el nuestro, desde adentro. El sonido era afuera, bien pegado, repitiendo despacito la fricción de metal, como si unos dedos probaran los dientes de hierro sin intención de abrir, solo reconociendo el mecanismo. Fue peor que si se abriera, porque mientras arrastraba, el sonido formaba palabras en mi cabeza. Se puede abrir, se puede abrir, se puede abrir. Jonas lloró sin ruido. Sentí el movimiento de su hombro sacudiéndose dentro del saco de dormir. Marcelo apoyó la mano en mi antebrazo y apretó. No fue coraje, fue ancla. Nos anclamos allí para no salir corriendo a ningún lado. Porque, ¿correr a dónde? La carpa, miserable, era nuestro único argumento. Afuera, el paso giró una vez más y se detuvo. El olor dulzón volvió, tan fuerte que me pareció caliente. La lona se hundió otra vez, esta vez más profundo. Vi la curva del tejido deformarse a pocos centímetros de mi nariz, y pensé que, si aquello era una mano, los dedos estaban abiertos, midiendo el tamaño de mi rostro desde afuera, como quien escoge una máscara. Y entonces, como si hubiera escuchado mi pensamiento, la lona se marcó de arriba abajo, justo en el dibujo de una cara. Probar el tamaño, como quien mide un rostro. La madrugada se arrastró hasta perder nombre. Ya no era noche ni mañana. Era un núcleo de tiempo sin referencia. Ese núcleo en que los pájaros aún no cantan, los insectos no vuelven, y el mundo parece haber sido olvidado por los sonidos. Yo sabía que el día no había nacido porque la humedad en el tejido aún olía a madrugada. Cuando el primer pájaro cantó, no fue alivio, fue aviso. La cosa de afuera dio 2 pasos hacia atrás. Escuché la tierra soltar humedad cuando el peso se levantó. Después, silencio. No un silencio de final, un silencio de guardia baja. Nos quedamos un rato más sin movernos, como si el cuerpo necesitara pedirle permiso a su propio miedo. Conté hasta 100. Conté de nuevo. En la tercera cuenta, solté el aire por primera vez sin miedo de que la respiración llamara la atención. Marcelo subió el cierre 4 dientes. Entró un hilo de aire más frío, y la luz gris de la mañana intentando nacer. 4 dientes se volvieron 8. Después, 12. Salimos como quien saca la cabeza de debajo del agua en un río helado. El campamento parecía igual y, al mismo tiempo, errado. El círculo de piedras que habíamos armado la noche anterior para sostener la fogata había sido reacomodado. No era desorden, era dibujo. 2 piedras habían sido sacadas hacia afuera y puestas alineadas, apuntando a la carpa. Las otras formaban un semicírculo partido. Si alguien me mostrara eso en una foto, diría que era coincidencia. Pero en vivo, con el olor aún atrapado en la nariz, era intención. En el suelo, las marcas. No eran huellas de animal conocido, eran recortes hondos, casi humanos, pero con dedos demasiado largos, un arco exagerado, y algo como garras marcando la tierra en la punta. El paso tenía un compás, la misma distancia medida, la misma profundidad casi siempre, como si caminara con cuidado para pesar igual en cada tramo. En 2 puntos, las marcas subían por una raíz gruesa y bajaban del otro lado, lo que me dio la medida de la altura. No era bajo,
El cierre por fuera, cerca de la base, tenía un hilo de fibra atrapado. Parecía cabello, pero no era humano. Era demasiado liso y, al tacto, parecía medio plastificado, como si hubiera pasado por calor. En el tejido de la lona, 2 franjas opacas se cruzaban apenas. Pasé el dedo y sentí una grasa fina, casi inodora, que dejó la punta de mi dedo índice lisa y resbaladiza. La lavé en el arroyo por reflejo. El agua corrió, pero parecía evitar la sustancia, abriendo una película que se rompía en islas pequeñas. «Nos vamos. Ahora», dijo Marcelo. La voz le falló en el «ahora». «No desarmes nada», dijo Jonas. «Llévate lo que se pueda». Asentí. No se trataba de dejar basura o no. Se trataba de no insistir en un lugar que ya había dicho lo suficiente. ¿Quién sabe lo que podía pasar si le dábamos más tiempo? ¿Quién sabe lo que había sido una noche de visita? Podía volverse mañana de entrada. Mientras recogíamos las cosas en el impulso de la prisa, noté otro detalle. Nuestras huellas de la llegada eran más livianas que las marcas de afuera, como si el suelo ahora cargara más peso que antes. El camino hasta la carretera había cambiado sin cambiar. La misma vereda, los mismos troncos, pero el aire más pesado. Caminamos callados, respirando como quien lleva sacos de arena en la espalda. Atrás, el arroyo siguió con su rumor bajo, pero por un instante tuve la impresión de que el agua corría en un sentido y el sonido en otro. En el último tramo antes de la luz más abierta, miré hacia atrás, no por coraje, por reflejo de quien quiere estar seguro de que terminó. Vi el círculo de árboles cerrándose y, por un medio segundo, juro que percibí un punto blanco detenido en la sombra, alto, inmóvil. No parpadeaba. Podía ser una fruta en el tronco reflejando la luz, una lámina mojada de hoja en el ángulo justo. Podía. Elegí no comprobarlo. Aprendí esa noche que nombrar es llamar. Y yo no quería llamar nada de vuelta. Solo cuando pisamos el camino de tierra, con el coche a la vista, fue que los sonidos normales del mundo volvieron. Un pájaro tonto gritó en lo alto de un poste. Un perro ladró 2 veces a lo lejos. Un viento común levantó polvo común. Esas cosas que la ciudad enseña a ignorar, en ese momento, parecían bendiciones. Marcelo destrabó el coche con la mano temblorosa. Jonas se metió en el asiento trasero y lloró de verdad, con sollozo. Yo cerré la puerta y me quedé mirando mi propio reflejo en el vidrio. Ojos rojos, rostro pálido, una rayita de tierra en la frente donde la lona había rozado. Nadie habló hasta que la rueda cayó en el asfalto. Entonces Marcelo encendió la radio y agarró estática. Rodamos unos minutos en silencio. Cuando entró el sonido, no fue música. Era transmisión local con voz de locutor e interferencia. La palabra que se destacó en medio del ruido me hizo tragar en seco. Niebla. Miré hacia la orilla de la pista y vi que las copas altas del monte habían soltado un velo bajo, acostado sobre los hombros de los árboles como respiración fría. Debajo del velo, la vereda que conocíamos parecía otra. ¿Pensé en volver? No. Pensé en agradecer por haber salido entero. Pero la gratitud, en ese momento, venía mezclada con vergüenza. Vergüenza de haber subestimado un lugar que no era mío. Vergüenza de haber intentado transformar el monte en escenario, cuando él era sujeto. Y el sujeto, cuando decide hablar, no habla lengua de gente. La noche parecía no tener fin. El reloj atado a mi muñeca marcaba las horas, pero yo ya no confiaba en el tiempo. El miedo había estirado cada minuto hasta que parecieran horas, y cada segundo de silencio era una tortura. Dentro de la carpa, el aire estaba cargado, oliendo a sudor y humo. El cierre cerrado era una línea frágil separando nuestra vida de algo que parecía arrastrarse afuera, paciente, como si esperara únicamente que nosotros cediéramos primero. Intentaba mantener los ojos cerrados, pero era imposible. El crujido de una rama, el roce de una hoja, el raspado contra la lona me hacían abrir los ojos con violencia, jadeante. Jonas respiraba hondo, pero cada inspiración era interrumpida por un sollozo de nervios. Marcelo, echado a mi lado, aún sostenía la botella, pero no tenía coraje de beber. Su mano temblaba tanto que el vidrio tintineaba contra los dientes. Y entonces sucedió. El sonido dejó de girar alrededor.
Se concentró en un punto específico, justo detrás de mi cabeza. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Contuve la respiración, y por reflejo, Jonas también quedó inmóvil. La lona de la carpa se hundió levemente, como si una mano invisible la presionara. No fue viento, no fue casualidad. Aquello respiraba allí, a pocos centímetros de mi cráneo. Mi cuerpo entero se congeló, pero mis ojos, tercos, buscaron una rendija. Había un desgarro minúsculo, una costura mal cerrada, y por allí entró un hilo de luz lunar. Y fue en ese hilo que vi, primero una sombra, luego un brillo, un reflejo blanco, 2 puntos estáticos, a la altura en que estarían los ojos. No parpadeaban, no se movían, solo me observaban. El mundo entero dejó de existir en ese instante. Solo existía esa mirada. No sé cuánto tiempo quedé atrapado mirando. Podían ser segundos o una eternidad, pero había algo que me aplastaba más que el terror, la sensación de familiaridad. Como si aquello no fuera extraño, sino algo que ya me rondaba mucho antes de esa noche. Algo que siempre estuvo allí, escondido, y solo ahora se había revelado. Marcelo rompió el trance. Se movió, intentando tomar una linterna. El haz barrió el nylon, pero cuando iluminó el punto donde estaba el reflejo, no había nada. Solo la lona, solo la luz de luna filtrada. Lo que fuera, había retrocedido. Pero retroceder no significaba haberse ido. El silencio seguía respirando junto con nosotros. La madrugada siguió en ese ciclo. Pasos, silencio, presión contra la lona, los reflejos blancos apareciendo y desapareciendo, hasta que, en algún momento sin nombre, el cansancio venció. No fue sueño, fue desmayo de agotamiento. Me apagué, aún con los ojos ardiendo del esfuerzo de vigilar. Cuando desperté, el sol ya había salido. La carpa estaba sumida en un calor sofocante. Salí tambaleando, el cuerpo flojo, la mente entumecida. Jonas y Marcelo ya estaban afuera, inmóviles, mirando al suelo. Seguí su mirada. El círculo alrededor de la fogata estaba marcado. No eran huellas humanas ni de animal conocido. Eran impresiones irregulares, como si manos enormes y deformadas hubieran presionado la tierra húmeda durante la noche. Alrededor de la carpa, más marcas, algunas tan cerca que rozaban el cierre. Fue allí que el pavor dejó de ser solo psicológico. La prueba estaba allí, grabada en la tierra. No habíamos inventado nada. No era paranoia. Algo había caminado entre nosotros. Nos había rodeado y nos había observado hasta que salió el sol. La mañana trajo luz, pero no trajo alivio. El sol calentaba el campo abierto, pero dentro de mí aún había un frío incrustado. El tipo de frío que no se va con ningún calor. Jonas estaba pálido, sentado en una piedra, mirando a la nada. Marcelo no hablaba, solo pateaba piedritas hacia el arroyo, como si cada patada fuera un intento de convencerse de que todavía tenía control sobre algo. Yo, en cambio, no podía apartar los ojos del suelo. Las marcas estaban allí, nítidas, como una confesión escrita en la tierra húmeda. Eran fondos anchos, irregulares, recordando huellas humanas deformadas. Los dedos demasiado largos, como garras, arañaban la superficie. Algunas marcas parecían hechas con el peso concentrado en las puntas, como si algo se hubiera apoyado para observar de cerca. Alrededor de la fogata, el círculo era perfecto, continuo, como si la cosa hubiera danzado a nuestro alrededor durante la noche. El detalle que más me perturbó fue el patrón. Había simetría. No era desplazamiento aleatorio de animal. Era método. Era intención. Aquello tenía conciencia. Marcelo finalmente rompió el silencio. Tenemos que irnos. Ahora. Su voz era ronca, como si hubiera pasado la noche gritando. Pero nadie había gritado. El miedo había sido silencioso, y tal vez por eso era aún más pesado. Empezamos a desmontar la carpa a las apuradas. Mis dedos temblaban tanto que tardé el doble en soltar las estacas. Jonas no ayudaba. Parecía en trance, solo mirando el suelo. Tuve que prácticamente tironearlo del brazo para que se moviera. A cada paso que dábamos, más marcas aparecían a la vista. Había senderos enteros yendo y viniendo entre los árboles, cruzando el campamento, como si no hubiera sido solo una criatura, sino varias.
Cada vez que encontrábamos una nueva línea de impresiones, mi estómago se revolvía. En el límite del claro, cerca del arroyo, encontramos algo aún peor. 2 piedras grandes habían sido arrastradas, formando un arco en dirección a la carpa. Era como si hubieran sido movidas a propósito, construyendo una especie de portal. No tenía ningún sentido, pero estaba allí, innegable. El arroyo, que la noche anterior parecía débil y perezoso, ahora corría más rápido, burbujeando de un modo extraño, como si hubiera sido perturbado. Jonas finalmente habló, en un hilo de voz. Esto no era para que lo viéramos, y volvió a callar. Con la mochila en la espalda y la carpa mal doblada, seguimos de regreso por el sendero. El camino parecía diferente. El aire estaba más pesado, como si el monte hubiera absorbido nuestra presencia, y ahora la devolviera en forma de amenaza. Cada sombra parecía más profunda, cada rama crujía como advertencia. Cuando por fin llegamos hasta el coche, nadie celebró. El motor titubeó antes de encender, y en ese instante sentí que, si no salíamos de allí de inmediato, no saldríamos nunca. El camino de tierra parecía infinito. El silencio dentro del coche era sepulcral, roto solo por el sonido irregular del motor y los latidos apurados de nuestros corazones. Marcelo mantenía los ojos fijos en el horizonte, como si cualquier desvío pudiera traer de vuelta aquello que dejamos en el monte. Jonas, en el asiento trasero, lloraba bajo, sin lágrimas, solo sollozos secos. Yo miraba por la ventana y, entre los troncos que se alejaban con la velocidad, todavía podía jurar que veía reflejos blancos observándome. Cuando apareció el asfalto, sentí mis piernas aflojarse. Pero incluso en medio del ruido de los neumáticos sobre el piso liso, algo seguía mal. El olor. Ese mismo olor a tierra mojada mezclada con carne cruda, aún se pegaba en las narinas, incluso con el viento entrando por las ventanas. Era como si lo hubiéramos cargado con nosotros. Llegamos a la ciudad en silencio. Cada uno fue a su casa sin intercambiar palabra. En los días siguientes, evitamos encontrarnos. Era como si la experiencia hubiera abierto una grieta entre nosotros. Intenté contarle a mi familia, pero las palabras se trababan. ¿Cómo explicar marcas en el suelo que no pertenecen a nada que exista? ¿Cómo convencer a alguien de que fuimos observados por algo que no deja rastro más allá de reflejos en la oscuridad? Las semanas pasaron, pero las imágenes no me abandonaron. El círculo perfecto alrededor de la fogata, las piedras movidas, el cierre de la carpa vibrando como si fuera a abrirse, y principalmente los ojos blancos fijos en la penumbra. Me siguen hasta hoy, en sueños, en sombras rápidas, en el reflejo de los vidrios de noche. Volver a casa no significó volver a la normalidad. La rutina parecía la misma. El ruido de los autobuses pasando, vecinos hablando fuerte, la televisión encendida en la sala. Pero dentro de mí nada había vuelto a su lugar. Era como si el monte se hubiera pegado a la piel. Una película invisible que no se despega, por más que intente lavarme. El olor a tierra húmeda y carne cruda aún estaba allí, siempre en el fondo de la garganta. Me despertaba en medio de la noche sintiendo el cuarto apretado, sofocante, como si la lona de la carpa todavía estuviera sobre mí. En los primeros días, Marcelo me mandó mensajes cortos. ¿Estás bien? ¿Pudiste dormir? Pero pronto dejó de hacerlo. Jonas desapareció. No atendía el teléfono. No respondía nada. Incluso fui hasta su casa, pero su madre me dijo que pasaba el día encerrado en el cuarto. Rechazaba la comida. Hablaba solo. No insistí. Tenía miedo de descubrir que estaba viendo las mismas cosas que yo veía. Porque yo veía. No en el mismo formato que en el monte. No con la nitidez de las marcas en el suelo, pero en fragmentos. Un reflejo rápido en el vidrio de la ventana. 2 puntos blancos en la oscuridad del pasillo. La sombra moviéndose en el rabillo del ojo. Parpadeaba y desaparecía, pero no era ilusión. El cuerpo sabe cuándo está siendo vigilado, y yo lo sabía. Lo peor eran los sueños. No eran sueños de acción, con persecuciones o gritos. Eran sueños quietos. Yo estaba de pie en medio del claro, y sentía la mirada fija en mí. No necesitaba ver los ojos. Los sentía.
el peso del reflejo blanco clavado en mi frente. Me despertaba sudado, con el corazón desbocado, pero la sensación continuaba aún despierto, como si hubiera atravesado conmigo hacia este lado. Las personas a mi alrededor comenzaron a notarlo. Mi madre preguntaba por qué no comía. Mi padre decía que estaba raro, demasiado pálido. Yo inventaba excusas. Estrés, insomnio, preocupación con la facultad. Pero la verdad era que estaba siendo drenado. No sé explicarlo mejor. Cada día parecía más pesado que el anterior, como si una parte de mí hubiera quedado en aquel claro y me estuviera tirando de vuelta. Marcelo intentó retomar la vida. Lo vi algunas veces en el bar con conocidos, riendo fuerte, tratando de probar que era ajeno a lo que vivimos. Pero yo veía la diferencia en sus ojos. La risa no llegaba hasta allí, y cuando lo encontraba solo, sin público, su mirada era la misma que la mía, perdida, cansada, siempre en alerta. Jonas empeoró. Un día, su madre me llamó llorando, diciendo que había despertado gritando porque el hombre del monte estaba en su cuarto. La desesperación de ella atravesaba el teléfono. No supe qué decir. Solo colgué y me quedé mirando el techo, pensando en cómo explicar que no era delirio, que yo también lo sentía, pero tragué. No dije nada. Las semanas se volvieron meses. La vida siguió, pero por debajo, el peso del silencio nunca disminuyó. Evitaba cualquier lugar con árboles demasiado altos. Cruzaba al otro lado de la calle si veía una zona verde. Hasta la sombra de un eucalipto me daba náusea. No era irracional, era memoria del cuerpo, como cicatriz que no cierra. Siempre que el viento soplaba fuerte, trayendo olor a tierra mojada, sentía el mismo escalofrío en la espalda de aquella noche. Lo que más me atormentaba no era el recuerdo del reflejo blanco, ni los pasos, ni las marcas en el suelo. Era la sensación de que el monte nos había elegido, como si hubiéramos sido vistos, marcados, y ahora cargáramos algo invisible de vuelta a la ciudad. El peso del silencio no quedó allá. Atravesó con nosotros, pegado a la piel, y sigue respirando dentro de mí. Ya no sabía qué era peor, el terror de la noche en el monte o el silencio persistente que se extendió a todos los días después. Porque al menos allá, yo tenía certeza de dónde venía el peligro. Aquí afuera, la mirada fija puede surgir en cualquier lugar, a cualquier hora. Y es ese tipo de miedo el que nunca te deja descansar. Los meses pasaron, pero no se llevaron nada. El tiempo no borró, solo sedimentó el recuerdo, como polvo fino que se acumula y se incrusta hasta volverse parte de la superficie. Seguí con la vida. Volví a clases, salí con conocidos, intenté retomar la rutina, pero en todo había un peso, una fisura invisible que me recordaba que nada había terminado. Los ojos blancos, aquel reflejo inmóvil que me miró en medio de la noche, seguían apareciendo. No era constante, no era diario, pero venía cuando menos lo esperaba. En el reflejo de una ventana de autobús, en la pantalla negra del celular antes de encender, en el fondo del espejo del baño cuando me lavaba la cara de madrugada. Siempre fijos, nunca parpadeando, y cada vez que los veía, el mismo frío del monte tomaba mi cuerpo. Marcelo nunca más habló del asunto. Lo evitó como quien evita hurgar una herida que aún sangra. La última vez que nos encontramos, estaba más delgado, los ojos hundidos, pero reía fuerte, intentando probar que estaba bien. Yo no lo creí. Jonas, en cambio, desapareció del todo. Su madre dijo que lo internaron después de que comenzó a gritar todas las noches, diciendo que alguien estaba parado en la esquina del cuarto. Ella lloraba, decía que su hijo ya no era el mismo. Yo no tuve coraje de visitarlo, tal vez por miedo de ver en él el futuro que me esperaba. Intenté buscar ayuda. Psicólogo, médico, sacerdote, todos escuchaban, todos daban nombres distintos. Trauma, paranoia, obsesión, influencia espiritual, pero ninguna explicación disminuía la sensación, porque no era solo recuerdo, era presencia. Yo sabía que lo que estaba allá en el monte nos había acompañado hasta aquí. Sabía que no se había quedado preso entre los árboles. Atravesó con nosotros. Las noches siguen siendo las peores. El silencio pesa, no importa dónde esté.
en casa, en la ciudad, rodeado de ruido. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, el mundo parece encogerse, y siento otra vez ese aire pesado del bosque, la lona de la carpa vibrando, la respiración cerca de mi rostro. Es en ese momento que los reflejos blancos aparecen con más claridad, 2 puntos fijos en la oscuridad, aguardando. Aprendí a no mirar demasiado tiempo, porque cuando lo hago, tengo la impresión de que se acerca, que la distancia disminuye, que un día ya no será reflejo, será concreto, y ese día, temo, no está lejos. Hoy, mientras escribo esto, siento la mirada en mi hombro. No necesito girar para confirmarlo. El silencio está aquí, respirando conmigo. Tal vez ese fue el error, creer que el monte nos había dejado irnos. No lo hizo, solo cambió de forma, solo se escondió mejor, y tal vez eso es lo que quiere, esperar a que baje la guardia, que me convenza de que todo no fue más que imaginación, para entonces aparecer, de verdad, y no más como reflejo. Si ese es mi destino, al menos dejo registrado. No inventamos nada, no estábamos borrachos ni alucinando. Había algo allí, había alguien, y sigue aquí. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Mi nombre es Marcelo y, por más que lo intente, nunca conseguí borrar de la memoria lo que pasó en aquella casa. Durante años pensé que podía engañarme, fingir que eran sueños de infancia, exageraciones de una mente impresionable. Pero no, lo que voy a contar aquí sucedió, y hasta hoy cargo conmigo las consecuencias. Todo comenzó cuando tenía unos 12 años. Nuestra casa tenía un sótano pequeño, sin ventanas, de esos que parecen más un agujero para guardar cachivaches que una habitación de verdad. Estaba en la cocina, detrás de una puerta de madera con un picaporte de hierro gastado. Mi madre lo usaba para guardar cajas de ropa vieja, herramientas y juguetes rotos. A mí nunca me gustaba pasar por ahí. El aire era más frío, el olor era a moho y óxido, y siempre me daba la sensación de que, si miraba demasiado tiempo hacia adentro, vería algo mirándome de vuelta. La primera noche que recuerdo con claridad fue cerca de las 2 de la madrugada. Me desperté de repente, sin razón aparente. El silencio de la casa era absoluto, pero después de unos segundos lo escuché. Era un sonido que venía de abajo, algo arrastrándose en el cemento, un ruido pesado, repetido. Arrastra, pausa, arrastra otra vez. En el momento pensé en mi padre, pero su cuarto estaba cerrado, sin movimiento. Nadie había bajado la escalera. La idea de que alguien ya estuviera allí abajo me paralizó. Me quedé acostado, sudando frío, intentando creer que era cosa de mi cabeza. Pero entonces el sonido cambió. Ya no estaba en el fondo del sótano. Había subido. Reconocí el crujido seco de los escalones de madera cediendo, uno por uno, como cuando alguien baja despacio. Solo que ahora era madrugada. Cuando llegó al último escalón, el ruido se detuvo. Un silencio pesado se apoderó de todo, hasta que escuché el picaporte moverse. La manija giraba despacio, de un lado a otro, como si alguien probara la cerradura sin apuro. No grité, no me moví, solo quedé inmóvil, con el corazón martillando. Después de unos segundos que parecieron eternos, vinieron 3 golpes secos en la madera, espaciados, casi educados. Toc, toc, toc. A la mañana siguiente, la puerta del sótano estaba apenas entornada, no cerrada con llave. Mi madre juraba que no había tocado nada. Mi padre tampoco. Yo sabía que no había sido ninguno de los dos. Las noches siguientes fueron peores. Los arrastres volvieron, el crujido de los escalones también. Hasta que una madrugada, por la rendija de la puerta de mi cuarto, vi una sombra atravesar la cocina, alta, demasiado delgada, recortada por la luz del poste de la calle. No había nadie despierto, pero esa forma pasó frente a la puerta del sótano y desapareció. Fue entonces que decidí que necesitaba una prueba. Tomé un frasco de talco y esparcí una capa fina en el suelo de la cocina, justo frente a la puerta. Até un hilo de costura desde la manija hasta un cajón.
Si la puerta se abría, el hilo caería. Y cayó. En medio de la madrugada desperté con el mismo arrastre. El hilo se soltó despacio, como si alguien girara la manija con cuidado. La puerta respiró, levantando el talco en remolinos. Y entonces aparecieron las marcas. Líneas paralelas como dedos jugando con el polvo, yendo y viniendo. Me acerqué despacio, con el corazón desbocado, y antes de que pudiera reaccionar, vinieron otra vez los 3 toques secos. Toc, toc, toc. Del otro lado de la puerta, salí corriendo al cuarto, arrastré una silla contra la manija y pasé el resto de la noche despierto, con un palo de amasar en la mano como si fuera un arma. Algunos días después, reuní coraje para bajar. Era de mañana. La luz entraba por la cocina. Tomé la linterna vieja y bajé los escalones que crujían. El aire estaba helado, el olor peor que nunca. En un rincón, entre cajas polvorientas, había un cajoncito de madera, cerrado con clavos oxidados y torcidos. Nunca lo había visto antes. Me arrodillé y pasé la mano por la tapa. La madera era áspera, arañada, y fría de un modo que parecía atravesar los huesos. Fue entonces que lo oí, justo en mi oído, como un susurro pegado a la piel. Marcelo. Solté la linterna, que rodó por el suelo. Corrí tropezando en la escalera y cerré la puerta de un portazo. Cuando apoyé la frente en la madera, el corazón todavía desbocado, sentí que no era imaginación. Alguien, o algo, me estaba llamando por mi nombre allá abajo. Las semanas siguientes solo confirmaron eso. Ruidos, sombras, el picaporte moviéndose solo, e incluso la sensación de una mano rozando mi tobillo mientras dormía. El punto culminante fue cuando mi padre, cansado de mis excusas, abrió el sótano él mismo y encontró el cajoncito. Dentro había cosas envueltas en tela vieja, una llave antigua, un retrato, un botón negro, un diente pequeño de niño y una cinta de casete. La cinta, cuando la reproducimos, trajo la voz de un hombre nervioso, respirando agitado, diciendo: «Si encontraste esto, no abras nada más». Él aprende con la mano que toca. Él vuelve a quien lo mueve. Esa noche, el sótano quedó en silencio, pero yo sabía que no había terminado. Después de la cinta, la casa cambió. No en el sentido físico, paredes, muebles, la rutina de mis padres. Era otra cosa, el aire. La sensación de que había un peso que no estaba antes, o que siempre estuvo y ahora había despertado. Mi padre intentó convencerse de que estaba bajo control. Guardó los objetos en un saco, lo ató con doble nudo y dijo que lo iba a tirar al río. Fue, y volvió diciendo que se había hundido, pero yo no lo vi. Y cuando no ves, la duda nunca se va. Ese domingo por la noche fue la primera vez en semanas que el sótano no hizo ruido, ningún arrastre, ningún crujido. El silencio fue tan grande que llegué a creer que mi padre lo había resuelto todo. Dormí como no lo hacía tiempo, pero la tregua no duró. La madrugada siguiente, desperté otra vez cerca de las 3, solo que esta vez no fue el sótano, fue el pasillo. La silla que yo dejaba apoyada contra la manija de mi cuarto se había movido. Escuché el chirrido, abrí los ojos y vi su sombra proyectada por la luz del poste. La silla se arrastró unos centímetros sola. Me senté en la cama, temblando, y fue allí que lo entendí. El sonido del arrastre ya no venía de debajo de la casa, venía de afuera, en el patio. Alguien, o algo, arrastraba un peso sobre el cemento, bordeando las paredes, llegando hasta la ventana de mi cuarto. Me levanté despacio, espiando por la persiana. El patio estaba vacío, nada más que la sombra de los árboles, pero el ruido continuaba, más cerca, hasta detenerse justo debajo de la ventana. Segundos después escuché como si uñas rasparan lentamente el vidrio. Al día siguiente, se lo conté a mi padre. Intentó mantener la calma, pero noté en su rostro que también estaba afectado. Mi madre, en cambio, se cerró. Repetía solamente: «No vuelvas a hablar de eso. No lo nombres dentro de la casa». Ella empezó a evitar entrar en la cocina de noche, como yo lo hacía antes. Mi padre entonces decidió enfrentarlo de una vez. Dijo que, si había algo escondido, estaba en el piso del sótano, en el pedazo de concreto distinto que yo había visto. El sábado, bajamos juntos con una masa.
Cada golpe retumbaba como si toda la casa vibrara. El cemento comenzó a ceder, revelando una cavidad poco profunda. Allí dentro había más envoltorios, mucho más antiguos. Nunca olvidaré el olor que salió cuando los abrimos. Era una mezcla de hierro, humedad y algo dulce, nauseabundo, como carne guardada. Había pedazos de tela enmohecida, pequeños objetos metálicos corroídos, y en el fondo, otro diente, un segundo diente infantil, con la raíz oscura. Mi padre se puso pálido. Mi madre lloró al verlo. Yo no sabía qué sentir. Esa noche, el sótano no quedó en silencio. Al contrario, fue la más ruidosa de todas. El crujido de los escalones, el picaporte girando, el arrastre en el cemento, todo junto, al mismo tiempo. Intenté acurrucarme en la cama, pero comprendí que ya no servía de nada. El sótano había aprendido. Ya no estaba preso en la oscuridad de abajo. Ahora recorría toda la casa. Los días siguientes lo confirmaron. Los cubiertos se movían solos en la pileta. Las puertas se cerraban aunque no hubiera viento. La TV se encendía con estática en plena madrugada. Y lo más perturbador, empecé a encontrar el mismo nombre escrito en otros lugares, en el vidrio empañado del baño, en el polvo de la estantería, incluso en el vapor del espejo después de una ducha. Siempre el mismo nombre, aquel que estaba grabado en el concreto del sótano. Fue entonces que entendí. No se trataba de la casa, no se trataba del sótano, se trataba de mí. Tocar el cajón, manipular los clavos, escuchar la cinta. Yo había abierto una puerta, y ahora, fuera lo que fuese, estaba creciendo. Y estaba creciendo encima de mí. Después de que el nombre empezó a aparecer en todas partes, comprendí que la cosa ya no necesitaba el sótano. El sótano había sido solo el punto de partida. Ahora, parecía que toda la casa era porosa, como si cada rincón se hubiera contaminado. Lo que más me asustaba no eran los ruidos o las marcas. Era la forma en que la presencia imitaba. Pequeños gestos, objetos que yo usaba. Una noche, por ejemplo, dejé mi mochila tirada en el piso del cuarto. Desperté y estaba sobre la cama, apoyada de un modo idéntico al que yo hacía al volver de la escuela. Otra vez, me dormí con el cuaderno abierto en la mesa. A la mañana siguiente, en la misma página había garabatos. Las mismas palabras que yo había escrito, solo que tembladas, como si una mano torpe hubiera intentado copiarlas. Empecé a perder tiempo, no en sentido figurado, realmente me apagaba. Estaba en el pasillo, parpadeaba, y cuando me daba cuenta estaba frente a la puerta del sótano, la llave en la mano, sin recordar cómo había llegado ahí. A la tercera vez que pasó, entendí que ya no era olvido o distracción. Era como si me arrastraran, como si la casa misma me llevara hasta allí. El peor de esos apagones ocurrió una madrugada. Desperté sentado en la cocina, con la luz apagada y la grabadora encendida sobre la mesa. No recordaba haber salido de la cama. Cuando rebobiné la cinta, escuché mi propia voz, baja, monótona, repitiendo la misma palabra. Vuelve, vuelve, vuelve. Fueron casi 3 minutos de eso, hasta que entró una segunda voz, grave, arrastrada, repitiendo conmigo, como un coro. Se lo mostré a mi padre. Se puso blanco. Intentó disimular, pero noté en su mirada que ya no había control. Mi madre se negó a escucharla. Dijo que no quería más grabaciones, ni pruebas. Solo quería silencio. Pero el silencio no venía. La presencia se hacía notar cada vez más temprano. No solo a las 3. Las puertas golpeaban por la tarde. La TV chisporroteaba en medio del noticiero. Las lámparas parpadeaban al pasar yo. El nombre escrito ahora aparecía también en la madera de las puertas, arañado por alguna uña u objeto afilado. La puerta de mi cuarto, en particular, empezó a llenarse de marcas, siempre a la altura de los ojos, siempre escrito de adentro hacia afuera. Una noche desperté con la puerta entreabierta. No recordaba haberla dejado así. La manija aún giraba sola, despacio. El pasillo estaba oscuro, pero había un reflejo, como si alguien acabara de moverse. Quedé inmóvil, con la respiración corta, y entonces lo vi. 2 manos finas, demasiado pálidas, empujaron la puerta unos centímetros más, revelando solo la sombra de un rostro delgado, sin ojos.
grité. Cuando mi padre llegó, no había nada, pero la puerta estaba abierta, y las marcas del nombre se habían multiplicado. Fue la primera vez que pensé seriamente en huir de la casa, pero la sensación era que ya era tarde. A donde fuera, aquello iría conmigo. El mensaje de la cinta resonaba en mi cabeza. Él vuelve a quien toca. Yo toqué, yo abrí, yo desperté. La llave antigua que encontramos en el cajón nunca salió de mi mente. Era pesada, áspera, con el metal gastado por el tiempo. Mi padre la había dejado en un cajón cerrado, junto con las herramientas. Pero yo sentía que no pertenecía a ningún lugar, ni al cajón, ni a nuestra casa. Pertenecía al sótano. Fue en una madrugada sin luna que todo se intensificó. Desperté con el sonido claro de metal golpeando contra metal. Me levanté, fui a la cocina y vi el cajón abierto. La llave estaba sobre la mesa, sola, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. La tomé con la punta de los dedos y sentí el frío recorrerme todo el brazo. El mensaje de la cinta volvía a la mente. Él aprende con la mano que toca. Él vuelve a quien lo mueve. Y yo estaba tocando de nuevo, pero no podía soltarla. Era como si hubiera sido hecha para estar en mi mano. Decidí buscar qué abría esa llave. El sótano fue la primera opción, pero no había cerradura que encajara. Pasé la mañana probando discretamente en otras puertas, armarios, incluso en la caja de luz. Nada, hasta que me di cuenta. La cerradura no era visible, era para algo oculto. Al final del pasillo había un pedazo de la pared que siempre me incomodó. El zócalo estaba levemente desalineado, como si lo hubieran recolocado a toda prisa. Acerqué la llave y, sin siquiera girarla, escuché un clic apagado. La parte de la pared cedió, revelando una abertura estrecha. Detrás, un espacio vacío, hecho para esconder algo. Dentro había papeles amarillentos, cuadernos de tapa dura y 2 cintas de casete más. Mi padre llegó justo en el momento en que yo sostenía los papeles. Cuando los vio, no gritó, solo suspiró, como si ya lo esperara. Nos sentamos los dos en la mesa de la cocina y comenzamos a leer. Eran registros de un antiguo morador, fechados décadas atrás. Las anotaciones hablaban de ruidos en el sótano, de objetos envueltos, de dientes encontrados. Eran casi copias de lo que estábamos viviendo, solo que mucho antes que nosotros. En los márgenes de los cuadernos, frases repetidas. No tocar, no abrir. Él aprende demasiado rápido. Decidimos escuchar las cintas. La primera contenía solo silencio, y al final, 3 golpes idénticos a los que yo ya conocía. La segunda era peor. Un hombre lloraba mientras hablaba. Intenté devolverlo, lo tiré al río. Él volvió, siempre vuelve, no quiere irse, quiere quedarse. Mi padre permaneció horas en silencio después de eso. Mi madre rezaba en voz baja, como si palabras antiguas pudieran levantar alguna barrera. Pero yo lo sabía. Nada de eso nos protegía ya. La llave no solo había abierto la pared, había abierto un ciclo. La noche siguiente, la presencia ya no se limitó a susurros. Me desperté con la sensación de que había alguien sentado al pie de la cama. La oscuridad era densa, pero el peso en el colchón era real. No miré, no quise mirar. Solo cerré los ojos y esperé. Y en la oscuridad, de nuevo, vino la palabra. Vuelve. Ya no era invitación, era orden. Después de la llave y las cintas escondidas, no había más retroceso posible. La sensación de estar atrapado dentro de un ciclo se volvió más clara. Yo no era el primero, tal vez ni el segundo. Otros ya habían vivido aquello, habían tocado lo que no debían, y pagado el precio. Y ahora era mi turno. Las noches se volvieron imposibles. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y la casa parecía despertar. Ya no era solo el sótano, era la cocina, el pasillo, el patio. Los ruidos se multiplicaban, crujidos, arrastres, puertas quejándose, pero lo peor eran las imitaciones. Escuchaba la voz de mi madre llamándome por mi nombre, baja, susurrada. Cuando me levantaba, la encontraba durmiendo profundamente en su cuarto. Lo mismo con mi padre. La presencia copiaba gestos, palabras, tonos, como si estudiara cada detalle de nuestra rutina. Llegó un punto en que ya no podía diferenciar sueño de vigilia.
Una madrugada desperté de pie en el patio, con la llave antigua en la mano. Estaba descalzo, temblando de frío, mirando la puerta cerrada. No recordaba haber salido. Cuando volví adentro, encontré la puerta de mi cuarto arañada de arriba a abajo. El mismo nombre, repetido decenas de veces, como si alguien lo hubiera escrito en desesperación. Mi padre entró en pánico. Dijo que iba a acabar con todo, que rompería todo el sótano, lo llenaría de cemento, lo convertiría en nada. Mi madre le rogaba que no provocara más, pero yo sabía que no importaba. Podíamos destruir el suelo, las paredes, que aquello siempre volvería, porque ya no estaba atado a la casa, estaba atado a nosotros. La noche siguiente mi padre intentó cumplir su promesa. Bajó con masa y pala. Yo me quedé en lo alto de la escalera, observando, con la mano sudada apretando la llave. Descargó el primer golpe contra el concreto, y en ese instante, la bombilla estalló. La oscuridad tragó el sótano. El aire se volvió pesado, sofocante, y los 3 golpes resonaron, no en la puerta, sino directamente en el suelo bajo nuestros pies. Toc, toc, toc. Corrimos hacia afuera. Mi madre gritaba que parara, que lo dejara, pero la presencia ya no necesitaba esconderse. Esa madrugada caminó por toda la casa. Los cubiertos cayeron solos en la pileta. Las ventanas golpearon al mismo tiempo. La TV se encendió sin energía, y en el pasillo, frente a mí, vi la silueta alta, delgada, el rostro sin ojos, parada como si esperara. Fue en ese punto que entendí la única forma de resistir. No era enfrentando, no era destruyendo, era interrumpiendo. El mensaje de la cinta volvía a mi mente. Él aprende con la mano que toca. Si yo no tocaba, si no abría, si no devolvía, tal vez no tendría cómo seguir, tal vez quedara atrapado en su propia repetición. Empecé a cambiar todo. Moví los muebles del lugar. Cerré mi cuarto y pasé a dormir en la sala. Escondí la llave dentro de una botella llena de sal y la enterré en el patio. Repetía para mí mismo: no tocar, no abrir, no responder. Era la única regla. Las manifestaciones no pararon, pero se debilitaron. Las voces se hicieron más raras, los objetos menos violentos. Era como si la presencia intentara provocarme, empujarme, forzar una reacción. Yo lo sentía. Una madrugada, escuché claramente la promesa. Una voz al pie de la cama diciendo que podía devolverme algo que ya me había quitado. Un pedazo de mi infancia, un tiempo robado. Bastaba abrir de nuevo. Bastaba girar el picaporte. No cedí. Permanecí inmóvil, con los ojos fijos en el techo, hasta el amanecer. Y esa mañana, por primera vez en meses, no hubo ningún ruido, ninguna marca nueva. La casa quedó en silencio. Me fui de esa casa algunos años después. Mis padres decidieron que era mejor mudarnos, aunque nunca lo dijeron en voz alta. La decisión venía del sótano. Oficialmente, fue por el trabajo de mi padre y la insistencia de mi madre en querer una vida nueva. Yo sabía la verdad, pero la acepté. Ya no aguantaba caminar por los pasillos de noche, cada crujido poniéndome en alerta, cada sombra recordándome lo que habíamos vivido. El día de la mudanza, pasé por la cocina una última vez. La puerta del sótano estaba abierta, sin llave, como si hubiera desistido de esconderse. El cajón ya no estaba allí. Mi padre lo había quemado en el patio meses antes. El espacio de concreto, parchado y agrietado, permanecía intacto. Me incliné para mirar adentro, pero no bajé. Nunca más bajaría. Cerré la puerta con cuidado y me fui. Pensamos que la pesadilla había terminado. La nueva casa era más clara, sin sótano, sin paredes frías. Las primeras semanas fueron tranquilas, pero pronto comprendí que no se trataba de la casa. Se trataba de mí. Los apagones volvieron. Despertaba en habitaciones distintas, sentado con objetos en la mano que no recordaba haber tomado. Una noche, me hallé en la cocina, frente a la puerta de la nevera, y en ella había 3 marcas paralelas, como arañazos. Otra vez, encontré en la pared del cuarto el mismo nombre, escrito con algo que parecía hollín. Mi padre fingía no ver. Mi madre rezaba más fuerte, como si tapar el sonido resolviera algo.
Yo me encerraba en silencio, registrando todo en cuadernos, con miedo de olvidar, pero también con miedo de que recordar demasiado le diera fuerza. Los años pasaron. Hoy vivo solo. Tengo 30 años. Trabajo, estudio, salgo como cualquier otra persona, pero no hay semana en que no ocurra algo. Un toque en la puerta a las 3 de la mañana, la sensación de un peso en el colchón, el reflejo de una sombra donde no debería haber. Ya me acostumbré a vivir en alerta. Lo peor sucedió cuando decidí grabar este relato. Armé un micrófono sencillo, lo conecté al ordenador y empecé a contar. Reproduje algunos fragmentos antiguos de las cintas, digitalicé las grabaciones. La primera vez que le di play, fue nítido. 3 golpes secos en la pared detrás de mí. Paré, esperé, nada más. Continué grabando. Terminé todo el relato en silencio, pero cuando lo escuché, lo noté. En 2 momentos específicos, hay algo más allá de mi voz. De fondo, casi apagada, una segunda voz repite algunas palabras. Grave, arrastrada, igual a la que escuché en el sótano hace años. El micrófono captó lo que mis oídos no quisieron admitir. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en pantalla voy a dejar la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Nos vemos allí.